para que nos cuente un poquito sobre estas cosas y nos presente un caso práctico de cómo el computador está ayudando a la investigación. Tenemos al doctor Vladimir Corredor. Él es biólogo de la Universidad Nacional, doctorado en parasitología molecular de la Universidad de Nueva York, con un postdoctorado del Mount Sinai Medical Center y la Emory University. Actualmente profesor asociado de la Unidad de Parasitología y coordinador de la Maestría en Infecciones y Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Él nos va a contar su experiencia, hacernos partícipes del trabajo que viene desarrollando. Él tiene un campo muy concreto que es la malaria, pero que puede ser fácilmente trasladado o asociado con otra serie de factores endémicos de parásitos que con ayuda de la tecnología pues estamos tratando de combatir. Si Messi nos ayuda. Muchas gracias, Silvio y Jorge, por la invitación. Yo simplemente quiero ilustrarles hoy algunos aspectos de la genómica de microorganismos infecciosos y algunos de los impactos en salud pública, en particular con unos ejemplos de mi campo de trabajo, que es malaria. Si nosotros vemos esta imagen muestra la explosión de datos, en el número, ¿sí?, de secuencias medido en terabases en los bancos de datos en el centro del Instituto de Bioinformática Europeo. Lo que vemos es que el crecimiento es supremamente grande a partir del año 2008. Este crecimiento de datos es el reflejo, en esencia, de la posibilidad de secuenciar genomas completos. La posibilidad de secuenciar genomas completos se ha visto mejorada en esencia por las técnicas donde es posible obtener ADN y secuenciar ese ADN en un cubrimiento, es decir, una cantidad de veces que es sorprendente para lo que ocurría hace algunos pocos años. Es decir, hoy en día podemos hacer un cubrimiento de un genoma en 60x, es decir, podemos secuenciarlo 60 veces para estar seguros de que la secuencia que estamos obteniendo es la adecuada. Y eso implica entonces el desarrollo de técnicas y análisis bioinformáticos para poder analizar esas secuencias de ADN. Aquí quiero ilustrar por qué ha sucedido esa explosión de datos de genómica. En gran parte es porque se han desarrollado nuevas tecnologías de secuenciación donde el costo de las máquinas ha disminuido muchísimo y la cantidad de bases, es decir, de nucleótidos que puede leer una máquina, está ilustrado en el tamaño de lectura. Entonces, por ejemplo, el Illumina, por ejemplo, el PacBio-RS puede secuenciar pedazos de ADN que son bastante grandes, mientras que otras máquinas pueden secuenciar, como el Illumina HiSeq puede secuenciar pedazos que son cortos, pero al secuenciar pedazos que son cortos permite abaratar los costos de la secuencia, por ejemplo, en 4 a 5 centavos de dólar el costo de la megabase. Y eso es particularmente importante con respecto al crecimiento entonces de la información genómica en las bases de datos. Si nosotros vemos esta ilustración obtenida del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, nosotros vemos que para el 2001 el costo del genoma humano era $100 millones.
y a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías ese costo ha ido bajando y estamos llegando casi a la barrera de los $1.000 por genoma humano, y el genoma humano son 3.3 billones de bases. Es decir, el costo la disminución del costo ha sido sorprendente. Eso se debe en particular a la evolución de las capacidades computacionales, donde tenemos un gran aumento en el procesamiento y un gran aumento en el almacenamiento de datos. Esta imagen muestra lo que tenemos hoy con respecto a los genomas de células eucariotas, es decir, células nucleadas, donde tenemos alrededor de 175 genomas recordados, es decir, vertebrados, de los cuales y una gran cantidad de genomas, por ejemplo, de hongos y genomas de apicomplexos, que son organismos infecciosos como el parásito de la malaria o el parásito que produce la piroplasmosis, por ejemplo. Bien, si nosotros vemos entonces a partir del año 1996, donde fue secuenciado el primer genoma, y lo que ha ido ocurriendo es que vemos que hay un incremento también sorprendente en la cantidad de genomas a partir en particular de los años 2002 a 2006, y hoy en día tenemos alrededor de 1.300 genomas completos secuenciados. ¿A qué se debe esto? Esta imagen, muestra también la cantidad de genomas dependiendo del taxón que han sido secuenciados. Lo que vemos es que la mayor parte de los genomas secuenciados han sido genomas en células nucleadas, han sido genomas de hongos, pero hay una gran cantidad de genomas, de nuevo, recordados, donde la mayor cantidad de genomas, la explosión de la información genómica ha sido a partir del 2004-2006. Bien, esto se debe fundamentalmente a los métodos de secuencia. Los métodos de secuencia, hasta el año más o menos 2006, era la secuencia hecha de manera enzimática, por el método de sangre. A partir del año más o menos 2008, lo que empezamos a ver es el secuenciamiento por métodos de segunda generación, que son en particular el Illumina, que es el método que mencioné antes, que cuesta más o menos 5 centavos de dólar la megabase, y eso ha incrementado entonces la tecnología de secuencia y la posibilidad de secuenciar los genomas completos a costos que eran impensables hace poco tiempo. Y esto se refleja en el número de publicaciones en las revistas más importantes acerca de los genomas completos de distintos organismos. Bien, ¿qué ocurre con un genoma completo? Una vez tenemos un genoma completo, las posibilidades de utilización ocurren en varios campos. Uno es, por ejemplo, la investigación en vías metabólicas. Otro es el origen y evolución de los patógenos. Por ejemplo, nos interesa saber si una infección de dónde proviene, muy importante en la epidemiología molecular, que se ilustra, por ejemplo, fácilmente en, el virus de la influenza, por ejemplo, la H1N1. Queremos saber de dónde provino la infección, podemos secuenciar el virus y saber precisamente de dónde se originó. Podemos hacer genómica comparada, donde podemos comparar genomas completos. Por ejemplo, podemos comparar el genoma del chimpancé con el genoma humano y determinar características funcionales que son propias de los humanos, el lenguaje, por ejemplo. Podemos investigar sobre la resistencia a drogas, que es un campo especialmente importante en la resistencia microbiana o la resistencia de muchos microorganismos a drogas de uso clínico. Podemos estudiar la funcionalidad de los distintos genes, es decir, de las distintas secuencias que están presentes en un determinado genoma,
y muy importante, podemos desarrollar marcadores moleculares que sirven para el estudio de las poblaciones humanas o poblaciones de los microorganismos. En general, entonces, las características del genoma, es decir, las secuencias genómicas, son la plataforma para integrar una gran cantidad de datos de otro tipo de metodologías que son los métodos de alto rendimiento. El desarrollo de métodos de alto rendimiento en biología ha sido muy importante, por ejemplo, para detectar cuál es la interacción de proteínas, hacer genómica bioquímica, saber cuál es la bioquímica de los componentes de un genoma, tener la genómica estructural, es decir, la estructura de las proteínas que componen un genoma, saber la localización de la proteína por imágenes, por ejemplo, de las proteínas en un determinado organismo, hacer experimentos de genética donde eliminamos, por ejemplo, un gen y podemos ver las características de un organismo que no contiene un gen, y podemos hacer un perfil de la expresión de los distintos genes en todo un organismo. La integración de todos esos datos a partir de esa información genómica y de los métodos de alto rendimiento permite entonces plantear hipótesis experimentales que son muy importantes para el desarrollo del control, por ejemplo, de enfermedades, etc. Esto se ve reflejado en las bases de datos, y las bases de datos secundarias, es decir, bases de datos que son curadas y que integran toda esta información, son muy importantes hoy en día. Este es un ejemplo de la base de patógenos eucariotes, UPAR, donde tenemos los genomas completos de amibas, criptosporidios, Giardia, Plasmodium, tripanosomas, por ejemplo, el agente causal de la enfermedad de Chagas, Plasmodium, el agente causal de la malaria, la toxoplasmosis, etc. Y en esas bases de datos lo que vamos a tener es los genomas completos y información adicional. Esa información adicional son, por ejemplo, la biología de poblaciones, información sobre la evolución de estos organismos, las funciones putativas de todos estos genes, la localización celular, expresión de proteínas, etc. Y con eso quiero entonces ilustrar algunas de las aplicaciones. Esto muestra el ciclo de Plasmodium, que es el parásito causante de la malaria humana, que tiene un ciclo de 48 horas en el humano. El parásito es transmitido por un mosquito y va a infectar eritrocitos, células, glóbulos rojos, y tiene en el glóbulo rojo un ciclo de 48 horas. Aquí lo que vemos es la expresión de todos los genes del genoma de Plasmodium a lo largo del ciclo en el eritrocito. Y vemos aquí en rojo los genes que se expresan y en verde los genes que no se expresan, dadas unas funciones celulares, lo cual permite hacer inferencias acerca de funciones de genes que no conocemos. De la misma manera, los datos de proteómica, es decir, los datos de la expresión de proteínas en todos los estadios del parásito, nos muestran qué proteínas se están expresando y a qué corresponden esas proteínas con respecto a las funciones celulares para cada uno de los estadios del parásito. De nuevo, lo que permite hacer inferencias acerca de la función de proteínas y los posibles blancos de drogas, etc. De la misma manera, es posible detectar la interacción de las proteínas del parásito. Aquí vemos un experimento donde se han establecido las interacciones de las distintas proteínas que están involucradas en la invasión del parásito al glóbulo rojo, lo cual permite de nuevo ver que hay proteínas que son esenciales porque tienen interacciones con muchas otras proteínas y que son esenciales para la invasión del parásito al eritrocito y que pueden servir entonces como blancos de vacunas.
Y aquí quiero ilustrar, en esta gráfica que es un poquito complicada, quiero ilustrar la posibilidad que tiene la genómica en el estudio de poblaciones. Aquí lo que vemos es un estudio para detectar genes que confieren resistencia al parásito contra drogas antimaláricas. Y lo que vemos aquí es que en experimentos donde se compararon poblaciones de parásitos de distintas regiones, que están aquí en distintos colores, se compararon nucleótidos que son variables a lo largo de todo el genoma. En este caso tomaron alrededor de 7.000 nucleótidos variables para detectar cuáles de esos nucleótidos se ven en mayor frecuencia en las poblaciones con respecto a una región que pueda conferir resistencia a una droga. Y lo que vemos aquí es que, por ejemplo, genes que conocemos que confieren resistencia, por ejemplo, a la cloroquina en este caso, a la sulfadoxina y pirimetamina en este caso, se ven registrados en una frecuencia más alta en esas poblaciones de parásitos resistentes, y eso ha servido para detectar, por ejemplo, los genes que confieren resistencia a una nueva droga, que es la droga que se está utilizando en el tratamiento para la malaria actualmente, que es la artemisina, y que se está empezando a detectar resistencia en el sudeste asiático. Y ha sido muy importante entonces detectar cuáles son los genes y en qué región del genoma están presentes. De la misma manera, esta información genómica ha servido para detectar los genes que confieren resistencia o susceptibilidad en humanos a la malaria severa. Y aquí tenemos, por ejemplo, el análisis de más de 5 millones de regiones variables en un genoma en 2.153 individuos, y aquí en rojo se ven las posiciones de genes que están aumentados o polimorfismos, nucleótidos que están aumentados en frecuencia en determinados cromosomas humanos que están registrados aquí y que pueden conferir resistencia o susceptibilidad a la malaria severa. Eso ha detectado, por ejemplo, nuevos locus, nuevos genes, en particular estos dos genes, que confieren susceptibilidad a la malaria severa en humanos. Y lo que quiero ilustrar aquí es que esto se ha logrado gracias a la posibilidad de analizar, por una parte, una multitud de datos, como mencioné, 5 millones de polimorfismos en genomas individuales humanos, y a la posibilidad de tener genomas completos humanos en una iniciativa que es la iniciativa de los 1000 genomas completos humanos, que permite entonces hacer inferencias para detectar estos genes de resistencia. Finalmente quiero ilustrar parte del trabajo que venimos haciendo, que es la utilización de metadatos con respecto a los genes que confieren resistencia a los antimaláricos en el parásito, y cuál es la distribución de eso, la distribución mundial. Y aquí vemos, por ejemplo, las frecuencias de mutaciones en un gen particular en el mundo, y cómo algunas mutaciones que confieren alta resistencia a antimaláricos aparecen únicamente en Sudamérica, lo que tiene gran interés epidemiológico para el control de la enfermedad en distintos sitios. Y eso es todo. Muchas gracias. Lo primero que me salta a la cabeza después de ver esta presentación son las cifras. Yo soy malo para las matemáticas, pero Vladimir nos hablaba de 1 billón de bases en un genoma, ¿sí? Y de trabajar con combinaciones de 1000 genomas, lo que da 1000 billones o poco más. Yo no sé cómo se calculan las posibles combinaciones o permutaciones, lo cual me da una cifra que escapa por completo a mi cerebro. O sea que
Si hay un computador que presentaba Jorge, que tiene 34 trillones de cálculos por segundo, ya es chiquito para la cifra de permutaciones que me daría los datos que nos ha aportado Vladimir. Eso me lleva a concluir que una de las cosas más importantes en este momento que ha permitido, y que es en lo que todos confiamos, es lo que se llama macrodatos o Big Data, que es el manejo de datos estructurados y no estructurados en grandes volúmenes para poder hacer análisis e inferir conclusiones a partir de esos datos.